Perfecto. Entonces, hoy vamos a leer el libro de Samuel. Retomamos después de que ya Dios nos permitió celebrar las citas. Así que hoy vamos al capítulo 24 del libro de primero de Samuel, ¿no es cierto? Entonces, nada más como para recapitular, acuérdense que los tres capítulos que leímos las semanas, hace unas cuantas semanitas, estaban recapitulando, contaban básicamente el tema de cuando David le tocó huir de Saúl y cómo Saúl comienza su persecución a David, ¿no es cierto? Que lo toca esconderse, que va a refugiarse en una ciudad de sacerdotes, que después mata a Saúl a toda esa ciudad de los sacerdotes, sigue huyendo, le toca a David defender a esta ciudad, a Keilah, ¿se acuerdan? A Keilah de los filisteos, pero después de esta ciudad se le estaba propensa a traicionarle, entonces tiene que huir, ¿no es cierto? Y después finalmente quedamos, o la historia queda, en que David, bueno, sí, más bien Saúl se detiene de perseguir a David porque hay una noticia de que los filisteos están atacando en cierta parte del territorio y David entonces queda un poco más libre de toda esa persecución. De acuerdo, entonces para agarrar un poco de contexto nomás podemos leer desde el 23 a 27, ¿sí? De primero de Samuel 23-27. Y dice, entonces vino un mensajero a Saúl. Perdón, gajes del oficio. Perdón. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Perdón. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamamlakot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. De acuerdo. Ahora, pequeño detalle. Engedi, más bien se llama así, Engedi. ¿De acuerdo? Ahora, Engedi, ¿qué significa? Engedi significa, ¿cómo es este? Ojo de Gedi, que si no estoy mal es de las cabras, ¿ya? Y Ein o Ain es justamente porque ahí era un, ¿cómo se llama? Un oasis, ¿de acuerdo? Les voy a compartir nada más un momento, una imagen para que veamos más o menos cómo era Engedi y que justamente está que se dice ubicado, localizado, ubicado en cerca del Mar Muerto, ¿ya? Cerca del Mar Muerto, y aquí ustedes pueden ver más o menos. Estas son estos declives o estas, digamos, como cañones, por así decirlo, estas quebradas diríamos acá, pero enormes, estos como medios abismos, ya cerca del Mar Muerto, ¿de acuerdo? Y aquí justamente era como una planicie, un oasis en donde había justamente fuentes de agua, de ahí el nombre de Ein. Aquí ponen Engedi, y en español no significa nada, pero Ein, Ayin, ojo de agua, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pueden ver que justamente hay aguas, hay fuentes de agua, ¿sí? Si quieren, después les paso este, este artículo, digamos, ya que es básicamente de un hotel, fíjense ustedes que, o digamos de un lugar turístico, ¿no? Que promociona esto, pero me servía la imagen, quiero decir, ¿de acuerdo? Entonces, Engadi, o Engedi, como se dice en hebreo, es básicamente un oasis, ¿de acuerdo? Pero que está rodeado, como ustedes vieron, de declives, de cavernas, un sistema igual cavernoso por ahí, típico de los alrededores del Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, vale la pena decirlo, en donde David se va a buscar justamente porque era difícil de acceder y porque el sistema de cavernas que hay ahí pues le proveía de refugio. Y al estar cerca de fuentes de aguas, pues era fácil también sostener ya a toda la gente. Acuérdense que él tenía un ejército de 600 hombres nomás. Entonces, dar de comer o sostener a 601 personas es bastantito. ¿Ya? 600 personas es bastantito poder sostenerles. Ahora denle agua y todo lo demás. Entonces tenía un mini ejército, digamos, pero que ya merecía un poco más de aprovisionamiento, de suplir sus necesidades. Entonces justamente fue allá a un lugar en donde era seguro por las cavernas y todo lo demás. Justamente estas cavernas van a jugar un rol importante en la historia que vamos a leer ahora. Y después, porque en ese lugar, al haber fuente de agua, era más fácil pues encontrar refugio y al menos mantener hidratada la ropa. ¿De acuerdo? Ahora entonces vamos a leer ya el capítulo 24 como tal. Dice así. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, lo que leíamos arriba, ¿no es cierto? Dice, les dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, o Engedi,
Y tomando Saúl, aquí acuérdense que siempre que en la Biblia, especialmente en el tiempo, en los libros de jueces, de reyes, de Samuel, junto con la palabra, o en el contexto de una tropa, de un número militar, de una compañía, etcétera, aparezca la palabra mil, no necesariamente nos tenemos que imaginar o sea, mil en el número, sino que la palabra elef, que es lo que se traduce mil, también también significaba en ese tiempo una unidad, una cuadrilla, digamos, una tropa, justamente, ¿ya? Entonces tomó tres elef, diría, o sea, tres unidades de hombres. O sea, tampoco es que salió con otros 1000 hombres para perseguir a 600. Ya, por lo general estas tropas sí eran de 100, de 150 o de 50, incluso estas tropas, según ustedes se acuerdan. Entonces habría tomado más o menos un ejército similar a lo que tenía David, tal vez un poco más grande, ¿ya? Entonces fue más o menos con un ejército del mismo tamaño, digamos, que el de David, tres elef, o sea, tres cuadrillas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Tres escuadras. Dice, tres escuadras de hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Así dice, ¿no? Y dice, cuando llegó a un redil, y vale la pena decirlo, esto en toda la geografía, si ustedes pueden ver después, ahora no lo logré, digamos, recoger, pero como ustedes vieron, esa geografía de ahí es más bien seca y es justamente un lugar en donde hace algún arqueólogo, por ejemplo, que fue en 1800, inicios, o sea, finales de 1800, inicios de 1900 por ahí, 1930, él decía, incluso ahora, decía él, todavía se encuentran íbices, o sea, un cierto tipo de animal, o decía él íbices, o más bien cabras, digamos, monteses, justamente, que son estos animalitos que se adecuan a vivir en las pendientes, digamos sí, en estas laderas muy empinadas, ¿no? Entonces, cuadra con esto. Dice el 3 y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, más que en los rincones, en los ductos, digamos, ¿ya? Porque debemos saber una cosa, esa región, como es similar a donde se encontraron las famosas rollos de Qumran, o sea, no es que solamente es una cueva, imagínense ustedes, o sea, o sea, no es como que se entra a una cueva y está ahí y ya, sino son sistemas de cuevas adentro, o sea, son unos túneles, digamos, naturales, ya que hay por ahí. Entonces, imagínense que era una cueva más bien grande, en donde cabían 600 almas, por así decirlo, 600 personas. O sea, era un sistema de cuevas muy intrincado en donde ellos tenían básicamente su guarida, su refugio. Casualmente, fíjense ustedes cómo está construida la historia, ¿ya? Esto es una como, esto, digamos, más allá de que podría sonar a casualidad, a suerte, alguna cosa así, más bien debemos de entender lo que es que está construida así la historia para resaltar justamente el carácter de David ahora, ¿de acuerdo? Entonces imagínense, David viene persiguiendo, le dicen dónde está, Saúl, perdón, le viene persiguiendo a David y se encuentra con que hay un redil de ovejas, o sea, dice aquí hay gente, básicamente, por aquí hay personas, entonces necesita como dice aquí, necesita cubrirse los pies. Y ya hemos dicho muchas veces que esta frase, cubrirse los pies, no significa, sino más bien es un eufemismo, es una forma suave, digamos, de decir que va a hacer su necesidad, que va a defecar. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Sí, va a ser la deposición. Entonces, Saúl tiene su necesidad como todos y entra a una cueva, seguramente por privacidad y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, esta frase de cubrirse los pies en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, significa hacer del dos, como decimos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, entra a la cueva para cubrirse los pies, entiéndase, ¿no es cierto? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón, o le chocó, le dolió, dice, el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor.
Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Perdón. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero yo te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una sola pulga? El Señor pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, a Saúl, Saúl dijo, ¿de acuerdo? Ahora, hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes. Después, lo que sigue, y ya lo vamos a leer ahorita, pero hasta aquí, fíjense ustedes. Es una historia muy bien construida, ¿ya? Y vale la pena decirlo. Si ustedes se adelantan, se van a dar cuenta que esta historia parece estar repetida. Porque este conjunto, digamos, este es un conjunto de tres historias que están compactadas, ¿ya? Esta es la primera, la de, llamémosla así, David perdonando la vida de Saúl en la cueva. Luego está justamente la historia de Nabal y Abigail, ¿ya? Que les pide sustento, no le quieren dar, Abigail le salva, finalmente Nabal muere y Abigail se convierte en la esposa de David. Y después en el capítulo 26 hay otro episodio en donde David también perdona la vida a Saúl, ¿ya? En donde baja con algunas personas David al campamento donde estaba Saúl y en lugar de matarle lo que hace es tomar algunas pertenencias, la lanza, una vasija de agua, etcétera, y hace algo parecido, que se aleja y desde lejos le dice, oye, básicamente, en palabras muy, muy sencillas, ¿no? Le llama desde lejos y le dice, señor rey, con reverencia, con respeto, le dice, señor rey, mira que el Señor te puso en mis manos, pero yo no voy a levantar mi mano contra ti. Aquí está la prueba. En el caso de lo que acabamos de leer es el borde del manto y en el caso del capítulo 26 son el arma y todo lo demás. Y básicamente lo que les dice es, ¿por qué buscas mi mal? Yo no te hago mal, pero más bien Dios juzgue. ¿Ya? Dios juzgue y tal. Esa es, digamos, la historia. Y si ustedes se dan cuenta, son dos historias similares. Son dos historias bastante similares. ¿Ya? Así de manera general, aún no leemos el capítulo 26, pero debo decirles y anticiparles. Son dos historias muy, muy similares por el contenido justamente. ¿De acuerdo? Lo que les digo, David siendo misericordioso, dicen muchos, ¿no? O sea, donde prima la misericordia, el buen corazón de David. Ahora, sin embargo, no es lo mismo. Ya vamos a ver por qué. Porque básicamente aquí fíjense ustedes que según cómo está recogida la historia, lo que más bien nos cuenta es, y como dicen algunos estudiosos, es una historia independiente. Ya, es una historia independiente de la otra. Porque aquí no estamos en el evento o en el caso, como ustedes se acuerdan de cuando leíamos la historia de Goliat, con David y Goliat, que en el mismo capítulo 16 habían dos historias, dos versiones, porque algunos datos se repetían y todo lo demás, ¿se acuerdan? Aquí no pasa eso. Aquí más bien lo que se puede lograr a ver, lo que han llegado incluso algunos estudiosos ya actuales y demás, a determinar es que en realidad hay dos vertientes y son dos de historias diferentes, ¿ya? Aunque el contenido, digamos, es semejante, pero en realidad son dos historias diferentes. ¿Por qué? Porque si bien resaltan en ambas el tema de la misericordia, por así decirlo, de David, el tema de que le perdona la vida a Saúl, aunque aún a pesar de tenerle en la mano, ¿no es cierto?, de poderle matar ese rato, hay muchas diferencias entre la una y la otra como para poder conciliarlas y decir que son lo mismo. Por ejemplo, aquí vemos por un momento que se le ridiculiza a Saúl. ¿En qué momento? Se le ridiculiza cuando se le dice y con algo tan, por así digamos, tan antirreal, o sea, tan contrario a un rey, como el hecho de que fue a defecar. Ya, entonces imagínense ustedes que le dibujan, o sea, le presentan, la historia presenta aún al rey de Israel, deslegitimado y todo lo que fuera, acabado, lo que fuera, pero sigue siendo el rey, en esa posición.
Y segundo, también digamos, se le menosprecia, se le pinta mal a Saúl por ello y por otra razón. Porque imagínense ustedes, aun si fuera una cueva enorme y muy intrincada, con cavernas, con pasadizos y todo lo demás, resulta que el murmullo de 601 hombres sí se escucha. Entonces también se le presenta de una manera muy ridícula, ¿no? O sea, se le ridiculiza, como decía, como les comentaba, a Saúl, porque está tan concentrado en su asunto, ¿no? Que ni siquiera escucha cuando David en una cueva, en donde hay resonancia, o sea, arrastrarse se escucha. ¿Explico? No lo hace, no lo nota David, y David está en capacidad de cortarle un borde del manto. ¿De acuerdo? Entonces se le ridiculiza primero a Saúl. Entonces se le presenta como como un rey tan obstinado, tan empecinado, que está con la mente en matarle al otro, que aun cuando está en una posición muy vulnerable, por así decirlo, no se da cuenta que está rodeado de todos sus enemigos. ¿Ya? Es eso, entonces se le ridiculiza a Saúl. Esa es una de las diferencias y características de esta historia con la del 26 ya cuando lleguemos. Entonces, primero, se le ridiculiza a Saúl, ¿de acuerdo? Un rey que primero se le pinta como que va, o sea, se le pinta en una cuestión que sí, es muy natural, muy normal, muy de día a día, pero del rey decir que va a hacer eso es muy extraño, digamos, o sea, no se dice eso. ¿Ya? Acuérdense que hay otro rey en los jueces, ¿se acuerdan ustedes? Que justamente es con el Ahod, el que tenía, que era un poco lisiado de una mano, y le encuentra justamente al rey Eglón, ¿se acuerdan ustedes? Justamente descubiertos los pies, o sea, le encuentra en el baño y saca la daga y le abre la panza y salen todas las tripas. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahí también hay justamente el uso de este eufemismo, o sea, de esta suavización, digamos, de la frase de ir a defecar. ¿Ya? Entonces, para no decirlo, así, para no decir el rey fue a defecar, ya utilizaban y Saúl necesitaba cubrirse los pies. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque hay muchas personas que en cambio interpretan que aquí Saúl estaba dormido, ¿ya? Y que entró a esa cueva a dormir. Y no, no estaba dormido. Cubrirse los pies se sabe desde siempre que es un eufemismo para el dos. ¿De acuerdo? Para hacer la deposición. ¿De acuerdo? Entonces Saúl no estaba dormido. Y esto digo porque en muchos gráficos y en muchas ilustraciones se suele plantear a Saúl durmiendo en una cueva y David ahí sacándose despacito y cortando. No, Saúl estaba haciendo la deposición y tan concentrado estaba que ni aun cuando David y con todo el murmullo de las 600 personas, imagínense, o sea, imagínense el tema, 600 personas de ahí diciéndole, David, ya, ahora. O sea, y David dice, no. Ya, y el otro ahí, ¿no es cierto? Vulnerable y todo, cubriéndose los pies, ¿no es cierto? Y el otro tan concentrado en su asunto personal estaba y tan concentrado con lo otro de matar a David estaba que no se dio cuenta de todo lo demás. Entonces, todo esto, como les digo, estas dos cosas le presentan a Saúl como un rey muy ridículo, o sea, le ridiculiza, le desdibuja la figura del rey, o sea, le presenta de una manera ya muy, ¿cómo se diría? Muy, quizás satírica, ¿no? O sea, ya muy risible incluso de un rey que va y ni siquiera se da cuenta de eso, o sea, tan obstinado estaba, tan fuera de sí estaba que ni ahí, ¿de acuerdo? Ok, luego, la segunda cosa es que fíjense ustedes, el hecho de cortar el manto, ya, más allá de que sea una prueba, porque aquí lo que está haciendo David al cortar el manto, la punta del manto, ahí dice el ala del manto, ¿no? Y cortar el ala, la esquina del Punta, manto, sí. exacto, la punta, ¿no es cierto? La esquina del manto, el ala del manto diría, lo que está diciendo básicamente es obteniendo una prueba de que Dios lo puso en su mano y él se abstuvo, ¿de acuerdo? Eso. Ahora, por otro lado, de pronto también se venía a la mente cuando en algún otro lado también se rasgan los mantos y todo lo demás de personajes importantes, digamos, de reyes, etcétera, significa básicamente que el reino se ha roto, ¿ya? Que el reino se ha roto y todo lo demás. Pero dado que aquí eso ya fue dicho hace mucho tiempo, no tiene esa connotación, sino más bien justamente de que David está obteniendo una prueba de que en su momento más vulnerable decidió incluso no hacerle nada y con eso confirma lo que dice más adelante, yo no busco tu mal. ¿Por qué te has dejado llenar la cabeza de cizaña? Yo no busco tu mal. Si buscaría realmente tu mal, hace rato te hubiera matado porque aquí estabas de bandeja de plata. Ujú. ¿Ya? Y yo no lo hice.
Entonces mira tú el ala de tu manto y mira que aquí yo tengo el pedazo que te falta. Tú estabas ahí vulnerable y yo no hice nada. No te maté. ¿De acuerdo? Ahora, hay una cosa. Esto, digamos, es muy interesante porque aquí les pregunto a ustedes, ¿cuál es la razón que da, o sea, en qué se sustenta David para no extender su mano, o sea, no matarle a Saúl? ¿Por qué no lo hace? Incluso cuando sus soldados están diciendo, ya, dale, ahora, ¿no? Ahora, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, David les dice, no, porque. ¿Qué les dice? ¿Por qué? porque Él es el ungido de Dios. Exactamente, muy bien. Porque él es el ungido del Señor. Ahora, una pregunta entonces. Fíjense ustedes, David no lo hacía, no lo hizo y no, y en el capítulo 26 da la misma razón, ¿ya? De que no lo hizo porque era el ungido. Ahora, aquí va una cosa. David después en toda su vida extendió la mano tranquilamente contra muchas personas, ¿ya? Incluso vamos a ver más adelante que ya se hizo costumbre de David, más adelante lo vamos a ver, que David ya hizo costumbre cuando atacaba una ciudad, no, o sea, no dejar sobrevivientes, ¿ya? Sino simplemente arrasar con todo. Entonces, aquí por qué es que David tiene la necesidad, digamos, o siente la responsabilidad de no tocarle a Saúl. Cualquiera de nosotros diría, fíjense, o sea, el asunto no es tan sencillo, porque cualquiera de nosotros, digamos, de una manera muy incluso alegre, como se suele decir, o muy simplona incluso, por decirlo así, lo que diría es, pero Saúl, primero que te está buscando tu vida, sin razón alguna. Segundo, que si fueran las condiciones al revés, el otro no dudaría en matarte, en, en ocupar la ocasión. Y tercero, este rey ya fue rechazado por Dios y Dios te ungió a vos, David. O sea, ¿qué más quieres? ¿Sí me explico? ¿Ya? Se lo ven, o sea, si querían razones, por así decirlo, había razones mucho de largo, de peso, por así decirlo, muy importantes a primera vista, para que David diga, sí, más valgo yo, porque si no es de él, soy yo. ¿Ya? Y porque además Dios ya le abandonó hace rato. Sí, es el ungido, y si es el rey, pero ya Dios le abandonó, y es más, a mí me prometió el reino. Y si a mí me prometió el reino, tranquilamente yo le puedo matar, y ya está, se cumplió la profecía. ¿Me explico? Cualquiera de nosotros podría pensar así, pero fíjense ustedes que al igual que con el episodio de cuando David le pide los panes al sacerdote, ¿no? Y el sacerdote le dice, sí, pero espérate, hay unas cosas mínimas que toca observar. Aquí David hace el mismo razonamiento. Y David por eso es que también acuérdense que fue escogido, como dicen, ¿no? Conforme al corazón del Señor, por las aptitudes que él tenía. Y David tenía esta aptitud de ser pensante, de no dejarse llevar, al menos en este momento, después evidentemente cae y todo lo más, pero al menos aquí de ser pensante y decir, espérense, sí, podrá ser el que me persigue, podrá ser que Dios le abandonó, pero resulta que formalmente y legalmente hablando, este no ha dejado de ser el ungido del Señor. ¿Sí me explico? ¿Y esto cómo lo sabemos? Por una frase. En el versículo 9 del capítulo 24 hay una frase que se repite justamente de Deuteronomio. ¿Ya? Permítanme, ahorita le busco. ¿Ya? Que es justamente esto, no procurar el bien o no buscar el bien. ¿Ya? Permítanme un ratito, si le encuentro. Acá está, en Deuteronomio 23:6. ¿Alguien lo puede ver? ¿Ya? O mejor dicho, en todo Deuteronomio 23 hay algunos, digamos, personas que dice que no entrarán en la congregación, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 3 en adelante podemos leerlo. Dice, no entrará, fíjense, amonita, moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán, por cuanto, etcétera, ¿no es cierto? Dice, y ahí fíjense en el 6.
no procurarán la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense aquí en Deuteronomio 23:6, cuando habla de que estas dos grupos, digamos, estas dos personas, estos dos etnias, por así decirlo, estos dos pueblos, los amonitas ni los moabitas, no pueden entrar, hay una orden, ya al final en el versículo 6, que dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí aprendemos que hay una frase técnica que es la siguiente, procurar el bien de alguien. ¿De acuerdo? Ahí en hebreo se dice levakesh tov, ¿de acuerdo? O sea, buscar el bien, o sea, procurar, poner como algo primordial el bien de alguien. Y esto es una frase técnica que en ese tiempo significaba hacer todo justamente de manera formal, o sea, hacer un ritual, si se quiere, unas formas que me obliguen a mí a justamente procurar el bienestar de la otra persona. ¿De acuerdo? O sea, incluía, digamos, un cierto compromiso, por así decirlo. O sea, no es solamente que sí, sí, yo soy tu aliado. No, sino que realmente implicaba hacer un compromiso, algo formal, o sea, hacerlo de una manera, por así decirlo, escrita, hacer algo más formal, pues, de manera general, ¿cierto? Que me obligaba a mí a poner, digamos, mis recursos, etcétera, para procurar justamente el bienestar del otro, o sea, económico, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo, cuando acá David le dice, yo no procuro tu mal, ya, yo no busco tu mal, no sé si ya lo vemos, ya, ¿qué le está diciendo? A diferencia tuya, que tú procuras mi mal, es decir, has hecho un procedimiento, has hecho esto ya de una manera un poco más legal, más formalizada, que has dispuesto a todos que me maten. O sea, no solo va por saña personal, no solo va porque te caigo mal, no solo va porque, no sé, no sé, porque te lastimé o alguna cosa así te sentiste ofendido. No, sino que además tú has dado el siguiente paso y has formalizado esto y has dispuesto muchos de tus recursos para lograr este fin, o sea, procurar mi mal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando David le dice, yo no procuro tu mal, lo que le está diciendo más allá de, oye, yo no te he hecho nada, no, más allá de eso, lo que le está diciendo es, yo, a diferencia tuya, no he hecho ninguna formalidad, ningún pacto, ninguna alianza, ningún compromiso, ninguna formalidad para procurar tu mal. O sea, yo estoy libre de eso. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que justamente aquí se ve esto muy interesante, cómo se recalca y cómo se rescata, digamos, del lenguaje de la época, ¿ya? Procurar el bien o procurar el mal, ¿de acuerdo? O sea, que incluye un vínculo, un compromiso de que realmente yo me voy a comprometer, me obligo, digamos, a procurar, a dar las condiciones para que el otro esté bien o mal, ¿de acuerdo? O sea, para el bienestar o malestar de la persona. ¿De acuerdo? Aquí entonces David le dice, yo no procuro tu mal, le está diciendo, yo no he hecho ningún vínculo, compromiso, no he formalizado nada que me obligue a buscar tu mal. Yo estoy libre. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Y más bien lo que hace es, fíjense ustedes, una puesta en escena, ¿ya? Lo que hoy diríamos un alegato, una defensa, o sea, es un discurso, digamos, en donde él defiende y plantea su causa delante de Saúl de una manera muy, muy sabia, muy, muy, muy organizada, y lo que le dice es, mira cómo te hago entender que yo no busco tu mal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y cómo hago para que entiendas? Mira, mírate el manto y vas a ver que te faltó un pedazo. Aquí está el pedazo. Dios te puso en mi mano y yo no lo hice. Yo no te topé, a pesar de que ellos me decían, o sea, ellos, todo el ejército que tenía David, ¿no? Sus 600 hombres. A pesar de que 600 personas me decían que te mate, yo no lo hice porque no puedo topar al ungido del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, justamente es a lo que les preguntaba. Ahora, esto, fíjense ustedes, el ungido del Señor no importaba en ese momento, es lo que quiere decir, si es que era Saúl o si es que era alguien más, porque el ungido del Señor es un título, por así decirlo, que Dios presta o que Dios, digamos, impone, por así decirlo, o imponía en ese tiempo a una persona, pero justamente con miras a que sea el representante de algo más. O sea, era como el sumo sacerdote, digamos. El sumo sacerdote no es que era porque sí el sumo sacerdote, sino que el sumo sacerdote en toda su vestimenta,
sus trajes y todo lo demás, sus prácticas, lo que estaba haciendo era una representación de algo más. Lo mismo el rey, lo mismo el ungido del Señor, no era solamente portar, no, o sea, no era la persona, no era Saúl el que importaba, sino el cargo, sino lo que posaba sobre él, lo que había sobre él, la investidura que había sobre él. Entonces David no se levanta, o sea, si fuera por Saúl, quizá y lo mataba, digamos así, pero lo que David tiene respeto, tiene mucha consideración, es justamente una cuestión, si se quiere, legal, ¿ya? Una cuestión no solo de sentimientos, decir, este que me anda persiguiendo ahorita le acabo, no, sino que tenían en mente que así sea Saúl lo que sea, era el ungido, tenía un cargo, tenía una investidura y que sobre esa investidura no podía pasar David. Por más que aquel que porte la investidura haya hecho horrores con esa investidura. ¿Ya? Lo que estaba pasando a la larga es que David no podía manchar y no podía tocar, no podía atreverse, digamos, a pasar los límites que Dios puso sobre esa investidura del ungido del Señor. ¿Ya? Eso. Entonces, fíjense ustedes que aquí David justamente nos da un ejemplo y esta historia nos da un ejemplo de cómo una vez más hay que pensar. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, un asunto en donde es muy importante una forma. Por ejemplo, con el episodio este de los panes del rostro, ¿se acuerdan ustedes? Vimos un ejemplo, vimos un episodio, un caso, en donde era posible saltarse, por así decirlo, encontrar una salida para procurar la vida de alguien. ¿Ya? Para procurar la vida de los que estaban en huida y todo lo demás. Aquí, en cambio, vemos cómo David está poniendo en orden, digamos, en prioridad una forma, por así decirlo, o una figura que Dios puso, la del ungido del Señor, sobre la cual ni el mismísimo David, con toda la promesa que tenía y con todos los males que le habían achacado, no podía decir, sí, sí, por todo eso está justificado y acabarle. No, aquí David nos enseña, y esta historia nos enseña, que sobre la persona que, 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 que porta la investidura está justamente la investidura. ¿Sí me explico? O sea, más allá de la persona que se vista de, es la vestidura, es el cargo que representa. Y David nos enseña eso. David no lo hizo porque era Saúl, no, David lo hizo porque Saúl portaba la investidura de el ungido del Señor. Y sobre esa figura no se podía ir. ¿Ya? Y les enseñó a sus soldados que sobre esa investidura, sobre ese cargo, por más que haya sido una persona que malgastó, mal usó esta investidura, no se puede tocar, no se toca. Y ya si eso, que Dios mismo se encargue de juzgar a esa persona. O sea, fíjense, lo que está diciendo aquí David es básicamente aquella persona que maluse un cargo que Dios le ha dado, en última instancia, si es que no nos ha dado a nosotros la autoridad para juzgar a esa persona, ya en última instancia Dios se encargará de esa persona. Pero no está en nuestras manos el extender y decir, es que clarito está que es que es una persona que no hace nada, no sé qué les digo, que es un incapaz, que es una persona pero eh, corrupta o qué sé yo, clarito está, acabemos. No, especialmente dentro del pueblo hablo yo, no estoy hablando de, del mundo, de los presidentes, ni nada, estoy hablando dentro del pueblo, ¿no? O sea, cuando alguien, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Y casos se han visto, ¿no? De pronto tienen el cargo de pastor, anciano, alguna cosa así, y por alguna razón la persona se equivoca y lo tuerce todo, ya a veces uno de por sí tiene la idea de que por sí y sin más, porque se equivocó un montón, hay chance de ya acabarle y excluirle. No necesariamente, salvo que haya, digamos que no haya otra autoridad y todo lo demás, el juicio en última instancia, en muy última instancia, queda al Señor. ¿De acuerdo? Pero vale la pena decirlo aquí, y ya que topé este asunto. Quizá con el tema de un pastor o de un líder, acá actualmente no sea equiparable a esto, porque el rey, en la época de los reyes justamente, era justamente otra cara de Dios o otra forma de representación de Dios ante el pueblo, así como él era el sumo sacerdote. Entonces, dado que ahora ya no hay eso, no se podría decir, bueno, el pastor que lo juzgue Dios y ya si se equivoca, qué pena. No necesariamente. Ahora no estaríamos en esas situaciones, pero lo que sí les digo es que cuando se trata, digamos, de alguna autoridad, que Dios ha puesto autoridad y todo lo demás, no es tan sencillo como decirle simplemente se ha equivocado, ya chao, ni te reconozco ni te topo. El mismo David aquí nos da ejemplo incluso de tratarle con el respeto, no tanto a la persona, ¿ya?
sino respeto más que a la persona, al cargo, a la investidura, porque estaba hablando con el ungido del Señor, o estaba hablando con aquel que en ese momento portaba, aunque sea de manera equivocada, pero portaba la unción del Señor. Entonces, a eso él se inclina, a eso a él le rinde el respeto, a eso él le rinde consideración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces David nos enseña mucho eso, a guardar, si cabe, por así decirlo, las formas, pero bien llevadas. Ya les digo, ahora habría que verlo, posiblemente en un nivel un poco menor, dado que ya no hay reyes, ni sacerdotes, ni cosas por el estilo, como para tener ese mayor cuidado, pero sí una cierta consideración, especialmente cuando un líder o alguien así esté haciendo destrozos con su cargo. ¿Ya? O sea, no es que no se lo puede ahora, digamos, ¿no? No se le puede decir, oiga, póngase a cuentas o alguna cosa, o decirle, oiga, se está equivocando, sino que siempre hay que hacerlo con determinado cuidado, ¿sí? Con determinado respeto, más que nada, por el cargo que Dios le ha dado, más que por cualquier otra cosa. ¿Ya? Y aquí fíjense que el mismo David, ¿cómo le trata? Señor Rey, Padre mío. ¿Ya? Incluso aquí fíjense que le llama de padre, y es muy interesante porque evidentemente Saúl no es el papá de David, el papá de David es Isaí, pero le llama padre porque de alguna manera era el yerno, ¿cierto? Mical era la hija de Saúl y era la esposa que Saúl mismo le dio. Entonces le dice padre mío, justamente porque aquí David está evocando, está tratando de que el otro, frente a verse vulnerable, frente a verse perdonado la vida, ¿no es cierto? Haberse visto salvo de que pudo haber muerto y ni se hubiera dado cuenta, está moviendo mucho, no tanto ya la razón, digamos, del tema, sino un poco más el corazón, por así decirlo, de Saúl. Más o menos como lo que, como lo que veíamos ayer con Pablo, ¿no? O sea, aquí David está haciendo un discurso no tan lógico, si se quiere, sino un poco más de emotivo. Date cuenta que yo te pude haber matado y no te maté. A ver si eso no te hace reflexionar. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Sin embargo, David es muy sabio y le dice, con todo y esto, yo no te voy a tocar. Como dice el proverbio antiguo, de los, como dice, de los impíos saldrá la impiedad. Es decir, lo que le está diciendo, si es que alguien te ha de matar, a ser un impío, no yo. ¿Ya? Porque en mi corazón no hay estos pensamientos de matarte ni nada por el estilo, sino simplemente alguien más te ha de matar y yo no. Y por último, tu causa, lo que tú, en mi causa, lo que tú me has hecho, el Señor juzgue y Él dará sentencia. ¿De acuerdo? Entonces le hace toda esta exposición, ¿ya? Desde a lo lejos, con una distancia seguramente de montaña a montaña y todo lo demás, para que Saúl, digamos, de alguna manera reaccione. O más que incluso de que reaccione, lo que está haciendo David es dejando un testimonio de su inocencia. ¿De acuerdo? Que eso es a la larga lo que quedó. Esta historia quedó justamente para resaltar y dejar un testimonio de que David fue inocente. Y que a la larga, aquí también una cosa muy importante es lo que sigue. Porque en los versículos que siguen vamos a ver que Saúl reconoce finalmente que David va a ser rey. Y eso da pie a que el antiguo rey, el primer rey, reconozca que de David iba a haber descendencia. Y se iba a hacer como lo que se conoce pues después como una casa real. Lo que con Saúl no hubo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Ah, y aquí también, cuando aquí dicen el 14, ¿no? Que le dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A perseguir a quién? ¿No? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y esto evidentemente no es que se está, digamos, insultando David, sino que simplemente es una forma retórica, o sea, una forma del discurso en el que David se presenta a sí mismo de una manera muy disminuida, o sea, como para decirle justamente, pero mira a quién persigues, yo no te puedo hacer nada, tú eres el rey, yo soy frente a ti, ¿ya? Yo soy frente a ti, un perro y muerto, ¿ya? Y muchos estudiosos justamente encontraron algunos paralelismos, o sea, paralelismos, perdón, algunos otros textos en otras culturas en donde justamente se recurre a la figura del perro como autodisminución, como de autohumillación, digamos, ¿ya? O sea, yo ante ti soy un perro, ¿ya? Así básicamente. Entonces aquí está utilizando David esto y de una manera todavía grabada, porque es un perro muerto, y ni siquiera al perro muerto, a la pulga del perro muerto. ¿Ya? Entonces aquí David lo que se está mostrando es como alguien súper, súper chiquito frente a todo lo que es el rey. O sea, una vez más, la figura, la investidura del rey, más que Saúl. Entonces dice, el rey, de ese cuenta, está persiguiendo a una pulga de un perro muerto. O sea, de ese cuenta de lo infructuosa que es su tarea. Sin embargo, con todo y eso, Dios juzgue. ¿De acuerdo? Y en el 16 dice, y pasó
que cuando David acabó de decir estas palabras de Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta tu voz, no es esa la voz tuya, hijo mío David? Fíjense, y Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien, porque en este día has hecho, por lo que en este día has hecho conmigo. 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a David, entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron a un lugar fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este relato aquí, que más adelante, como les digo, se desdibuja todo porque vuelve a repetirse una escena similar en el capítulo 26, en donde otra vez David le da una prueba de que le tuvo en la mano y no lo mató. Ya se da una historia semejante, pero la respuesta que va a dar aquí Saúl es muy importante, no solo para aquí, sino para el futuro. Porque aquí hay un testimonio desde esa época de que David iba a ser el rey en función de quién iba a haber una casa real y en función de quién iban a salir los reyes. ¿Ya? Y eso es lo más importante para el futuro, ¿ya? Y esto, como les digo, a la larga viene siendo, como dicen algunos historiadores, un testimonio de que hubo una casa davídica, o sea, de que David existió y de que hubo una casa de David. Porque muchos, vale la pena decirlos, muchos historiadores, arqueólogos y demás, están muy convencidos de que David nunca existió, ¿ya? De que David y Salomón nunca existieron y que el primer templo nunca existió, sino, o más bien dicho, que David y Salomón no existieron y que más bien es Josías, ¿ya? O Ezequías, reyes posteriores, los que para justificar su reino se inventaron, dicen así, la historia de un patriarca o de un personaje importante, prominente anterior, y ese personaje sería David. ¿Ya? Una de las razones que dicen es porque casi no hay menciones de David en fuentes extrabíblicas. Porque dicen así, si es que hubiera habido un rey tan importante, o reyes tan importantes como David y Salomón, sí o sí debe haber menciones en otras culturas, como sí lo hay del rey Ezequías, sí lo hay de otros reyes. ¿De acuerdo? Hay reyes, hay mención de estos reyes en otros lados, pero de David casi que no hay. ¿Ya? Entonces algunos a partir de ahí dicen, es evidente que David no existió y más bien fue un invento posterior de algún rey, como Ezequías, Josías, etcétera, para justificar su linaje. ¿Ya? Y muchos, incluso les digo, hay libros que hablan de esto y todo lo demás y dan sus argumentos, pero en realidad no es así. Incluso con la evidencia que se tiene, se sabe que sí existió David. O dicho de otra manera, como dicen los arqueólogos, eh, es posible al menos deducir, digamos, o justificar que sí existió David y que hubo una casa davídica y que a partir de ahí es que salen todos los reyes que de los cuales incluso después sí hay registro. ¿Ya? Entonces, este justamente es un pasaje para ello, que sirve para tanto de manera, si se quiere, espiritual, por el tema del reinado y todo lo demás, como de una manera histórica, de justificar que existió el reinado con David y que incluso el rey anterior, el rey Saúl, reconoció que David era el auténtico, ¿ya? Que David era el auténtico y que de él iba a salir. Ahora, pasando de ello, hay otra cosa. Si ustedes se fijan aquí, Saúl le hace jurar a David algo que ya lo había jurado a Jonatán. En el capítulo 20, si no me equivoco, Jonatán y David hacen un pacto en el 19. Hacen un pacto y básicamente el pacto es que cuando David sube al trono, no destruya la casa de Jonatán, básicamente. Y que siempre tenga memoria y que básicamente le deje tener descendencia. ¿Ya? Y haya generación de Jonathan. Y ese pacto ya hubo con David y Jonathan. Sin embargo, aquí se ve que, fíjense ustedes, Saúl le hace prometer, le hace jurar a David algo parecido. Fíjense, ¿no? Le dice, júrame pues en el 21, ¿no? Ahora, por el Señor, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David lo hace, le jura. Sin embargo, vamos a ver más adelante, ya en Segundo de Reyes, en el capítulo 9, si no estoy mal, que ustedes saben que al final de este libro, del primero de Samuel, Saúl muere y Jonatán también muere, ¿ya? Y después cuando David ya es investido como rey y todo lo demás, él manda a buscar a algún descendiente de la casa de Jonatán, no dice tanto de Saúl, sino de Jonatán.
y encuentran al famoso Mefiboset, que era un poco lisiado y todo lo demás, y le hace sentar en la mesa del rey y todo un momento muy emotivo. Pero cuando lo hacen en función del juramento que le hace a Jonatán, no a Saúl. De ahí algunos sugieren, digamos, que esta última historia, digamos, como que queda un poco en entredicho, ¿de acuerdo? Porque si no, después David habría faltado a su palabra que le hizo a Saúl, ¿ya? Pero más bien, digamos, visto de otra forma, lo que está pasando es que David más bien siempre mantuvo su promesa a Jonatán, que fue la primera, digamos, que fue anterior a ello. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes, aquí lo que vemos, como les decía, es por un lado una forma muy inteligente de cómo Dios le permite a David eh, dejar un testimonio de cómo él respeta y de cómo se debe respetar más que a una persona a la investidura, al cargo que se le ha otorgado a una persona, independientemente de cómo esa persona lo haya utilizado. Y segundo, de cómo aquí queda un testimonio de parte del primer rey de Israel de que David es el auténtico y de que en función de él va a haber una casa y que lo único que puede hacer el otro es, y así eso, pedirle que no acabe con su línea. ¿Sí? Eso básicamente. Ya Dios mediante la semana siguiente, en el capítulo 25, que es un poquito largo, hemos de ver en cambio esta historia de Nabal y Abigail y todo lo demás. Y en el capítulo 26, como les decía, volveremos a ver ya una historia semejante a la de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleguemos al capítulo 26, vamos a ver que en realidad estas dos, digamos, estas dos historias de David perdonando la vida de Saúl, forman una especie de sanduchito, ¿no? Una especie de sándwich que apuntan justamente a la historia esta de Abigail. ¿De acuerdo? La historia de David y Abigail y Nabal y todo lo demás. ¿Sí? Que encierran a las dos, digamos. Y que juntas, digamos, junto todo, tiene el concepto, digamos, de David mostrando su nobleza, por así decirlo, su respeto, su compromiso ante las autoridades que Dios ha puesto, o que había en ese momento, vale la pena decirlo, especialmente la del rey. ¿De acuerdo? Eso básicamente respecto de este capítulo 24. Fíjense que fue cortito, pero creo que hay algunas cosas que valen la pena reflexionar por ahí, como lo hemos hecho ahora. Entonces, quizás tenemos alguna pregunta por ahí, y si no, podríamos ir terminando con la grabación por hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí? ¿No? Creo que no. Entonces podemos terminar por hoy. Bendito Dios.